sejam bem-vindos a mais tutorial do Alimento Hola, Diário. sean bienvenidos a un tutorial más del alimento diario, cuyo título es Llegó la hora de Dios gobernar la tierra. E a comunhão da vida. Semana número 2, la palabra de la vida y la comunión de la vida. Lectura bíblica, primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. O Deus invisível El día lunes, tornou-se el Dios acessível ao homem. invisible se hizo accesible al hombre. No começo da segunda-feira fala aqui no Evangelho. Entonces, al comienzo del día lunes, dice que en el Evangelio de Juan, Él nos revela que el hombre, Ele recebeu cuando recibió la vida de Dios dentro de Él recibió cuando Él creyó en el Señor Jesucristo. todo aquele que Y en su epístola, Juan nos revela que todo aquel que recibió la vida de Dios recebeu por la fe en la palabra, dele creyó en Jesús, recibieron la vida dentro de ellos, son insertados en la comunión de la vida para edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, el Dios que es invisible, fazer isso, né? Él quiere dar su vida al hombre. Pero ¿cómo Él va a hacer esto? E ele tem Por eso que nuestro Dios es maravilloso. nesse plano Él tiene un plan. o Pai Y nosotros estamos insertados en este plan gracias al Señor. El Padre, Dios el Padre, habita en la luz inaccesible. Ninguno de nosotros tendríamos o tenemos acceso a Dios porque es inaccesible al hombre. Pero Dios Padre envió a su Hijo aquí en la tierra como un hombre. Se tornó accesible a nosotros. Oh Señor Jesús. da sua vida. Então, após a morte, né, e A fin de conceder su vida. Entonces, después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Él se tornó el Espíritu de verdad, el otro consolador, para entrar en todo aquel que cree en Él. Oh Señor Jesús. hoje ele é o Entonces, aquel Dios inaccesible se tornó accesible hoy. Hoy Él es el Espíritu. Todo aquel que cree, invoca el nombre del Señor, recibe este espíritu para dentro de su espíritu y nosotros somos así regenerados, salvos en el espíritu. Aleluya. que era desde o princípio. Entonces, primera de Juan dice así, lo que era desde el principio, Os próprios olhos lo que hemos contemplando visto y oído y visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de la vida. mas aqui fala que Porque la vida es algo abstracta, no se puede tocar, pero aquí dice que con los propios ojos ellos vieron. Ellos pudieron palpar el verbo de la vida, o sea, el Dios inaccesible se tornó accesible por medio de la persona de Jesucristo, que podía ser visto, podía ser hasta tocado. Oh Señor Jesús, esto es maravilloso. o título é Introduzidos na Comunhão da Vida. En el día martes, João enfatizou el título es Introducidos en la comunión de la vida. Entonces Juan enfatizó en sus escritos que las cosas de Dios no son tangibles a la lógica humana. Entonces, no tiene sentido por más que el hombre se esfuerce para comprender las cosas de Dios, como el apóstol Pablo nos habla, que la mente humana no consigue comprender las cosas de Dios. Entonces no tiene sentido que el hombre se esfuerce para cumplir con la lógica. Las cosas de Dios son en otra esfera, en otra dimensión, no en la lógica humana. Nosotros somos tan pequeños para comprender tan grande grandiosidad. Oh Señor Jesús. Entonces, continuando aquí, versículo 3 de 1 Juan. Lo que hemos visto para que vós igualmente y oído, esto os anunciamos, conosco. para que también vosotros tengáis comunión los unos, Estava tudo que ele viu comunión con nosotros. Entonces aquí, hermanos, el apóstol Juan, todo lo que él vio y oyó, él estaba anunciando. ¿Y por qué él estaba anunciando? Para que todos aquellos que oyesen y creyesen en esta palabra de la vida, da vida. Olha só. pudiesen también participar de la comunión de la vida. Miren, Então, o apóstolo João já para que mantengáis comunión con nosotros. ele era o canal. Entonces, el apóstol Juan ya estaba participando de esta comunión cuando él anunciaba, él era el canal para anunciar esta palabra que venía de Dios.
Así aquellos que oían también podían participar de esta comunión maravillosa. Entonces, hermanos, como ya dije, esta fuente no es del apóstol Juan. Continuando, ora, a nossa comunhão La fuente era, miren, com seu Filho continuando, nuestra comunión es con el Padre y Senhor con su Hijo da Jesucristo. vida eterna. Dios el Padre era la fuente y el Señor Jesucristo la vida eterna. Aleluya. A palavra Gracias al Señor. Día miércoles. Cristo es la palabra de la vida. João Amén. Cristo es la palabra de la vida. El apóstol Juan, explica que a en palavra da su vida primera epístola, pessoa, es el único que explica que la palabra de la vida es una persona. pessoas. Não Esto es maravilloso. La palabra de la vida es una persona. No es una teoría, no es un conocimiento, no es una letra, es una persona viva. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él fue el único que explica que la palabra de la vida era una persona. El apóstol Pablo habló palavra da vida, né, mas que no original que grego, habló también esto en la palabra de la vida, correto seria pero que en el original griego no tiene el artículo. Entonces, lo correcto sería la palabra de vida. El apóstol Pedro también dice, solo tú tienes la palabra de vida eterna. Entonces, denota fato tinha, que el Señor Jesús tenía las palabras de la vida, que de hecho tenía, pero aparte de la palabra de la vida que salía de la boca de Él mismo era la vida eterna. Esto el apóstol Juan nos deja bien claro. queria Gracias al Señor. fala, as nossas mãos apalparam Quería falando leer aquí, cuando hablan nuestras manos palparon, hablando del verbo de la vida, nuestros ojos vieron, é olhar lo que nuestros ojos vieron, lo que contemplamos. Este contemplar es mirar con un propósito, no es solamente ver con los ojos. ao verbo da Y nuestras manos palparon tocado. con respecto al verbo de la vida. O sea, el Señor Jesús podía ser tocado. Físicamente, la vida podía ser tocada. Ele poderia Oh Señor Jesús. quando Y cuando es tocado, de él salir poder. Cuando él fue tocado con fe, nosotros conocemos la historia de la mujer que estaba muchos años con hemorragia. Cuando él tocó solamente las vestiduras del Señor Jesús sintió que salió poder de él y él fue curada. Aleluya. Oh Señor Jesús. está mais entre nós, Continuando, hoy el Señor, Él se tornó el Espíritu que no está más entre nosotros físicamente. Pero, ¿cómo nosotros podemos tocarlo hoy? Nosotros podemos tocarlo por medio de su palabra. Aleluya. versículo 2 Gracias al a Señor. vida se manifestou Versículo 2 de 1 Juan. Porque la vida fue manifestada ou não. y la hemos visto. Estava inacessível ao Aleluya, la vida se manifestó, hermanos. La vida que estaba inaccesible al hombre se manifestó. Esto es para dar vida al hombre, por amor, el amor de Dios. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de ella y os anunciamos essa vida eterna. la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta vida eterna estaba con el Padre, no tenía acceso y se nos fue manifestada. A vida, ninguém vem ao Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. a palavra da vida No podemos ir al Padre, para pero Jesús, que es la palabra de la vida, también es el camino para llevarnos al Padre. levar ao Pai. Oh Señor Jesús, Él es el camino que puede llevarnos al Padre. Que fala El Señor Jesucristo, aleluya. a verdade, Pero aquí dice, ele es el camino, nós vemos la verdad y la vida. da primeira Él es la misma vida. Nosotros vimos aquí en el versículo 1 de la primera epístola de Juan, verdade só pode ser y habla la verdad. vida por Él es la verdad. quem existe La verdad solo puede ser establecida por aquel, de ele, por quien existe desde el principio. ¿Quién existe desde el principio? Dios. Entonces solamente Él define qué es la verdad. Él es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. da boca. El día jueves, la palabra de la vida procede de la boca de Dios. Recebemos Amén. a palavra Oh Señor Jesús. Entonces la palabra que nosotros recibimos es la palabra, es aquella que engendra la circulación de la vida entre los miembros del cuerpo de Cristo. enviou
1 Corintios 1:17. Vamos a leer. Porque no me envió Cristo para bautizar, sino para predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oh Señor Jesús, hermanos, aquí es el apóstol Pablo. Él reconocía que la predicación del Evangelio no era por medio de sabiduría de palabras, para convencer a alguien, para hablar palabras lindas. El máximo que usted puede hacer, y yo usando palabras de sabiduría, mucho más Pablo, lo máximo que nosotros podemos tener de resultado de sabiduría humana y de palabra es traer un conocimiento bíblico a las personas. Pero el apóstol Pablo, él decidió no usar su sabiduría para predicar a los corintios, porque sabía que las palabras provenientes de la sabiduría humana no son palabras de la vida. Mire la diferencia, hermanos, que procede de Dios. Entonces la palabra de la vida que procede de Dios, ella trae un resultado de vida en aquellos que oyen. Oh Señor Jesús. Cuando procede de Dios, la palabra viene con poder. Entonces vamos a continuar aquí. Primera Corintios, solo continuando, 1 Corintios versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros poder de Dios. Aleluya. Entonces la palabra que procede de la boca de Dios es el poder de Dios. El día viernes, Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Entonces Cristo es la sabiduría y también es el poder de Dios. Aleluya. 1 Corintios 1:24, que dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya. Entonces Cristo, aquí en este versículo, nos muestra que Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y poder? Entonces, solo antes, en Proverbios 18, nosotros también vemos que no solo aquí en 1 Corintios 1:24, sino también en Proverbios 8, nosotros podemos ver que Cristo es la sabiduría del arquitecto de Dios. Aleluya. Oh Señor Jesús. La sabiduría es para planear. Entonces aquí dice, Cristo es la sabiduría de Dios para planear. En Efesios, nosotros vemos que el Señor Dios tiene una voluntad, un buen placer, un beneplácito de su voluntad. Y, oh Señor Jesús, miren, qué rico aquí este trecho. Dios tuvo un suspiro, un deseo, y Cristo como su arquitecto entendió su sentimiento y planeó la sabiduría de Dios, planeó todo para el buen placer, para que el buen placer de Dios fuese ejecutado. Entonces Cristo es la sabiduría de Dios y el poder, hermanos, es para ejecutar la voluntad del Señor. Cristo es tanto la sabiduría para planear como el poder para realizarlo. Aleluya. Esto es maravilloso, hermanos. Hoy Cristo, por medio de la iglesia, está ejecutando con poder la voluntad de Dios según su buen placer. El buen placer de Dios es que Cristo encabece todas las cosas en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Oh Señor Jesús, Efesios 1:9-10. Dios va a encabezar todas las cosas, que Él pueda contar con nosotros, contar con la iglesia, pero es el poder que está en la palabra que va a ejecutar esta obra, no en nosotros mismos intentando agradar a Dios o hacerlo de una manera natural. Sábado, la palabra de Dios realiza la obra de Dios. Entonces, la iglesia en Filadelfia, aquella que tiene poca fuerza, conozco tus obras. Voy a leer Apocalipsis 3:8.
He aquí tengo puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Sin embargo, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tenemos poca fuerza, hermanos, porque el poder para realizar la obra de Dios está en la palabra de Dios y no en nosotros, gracias al Señor. No es la elocuencia humana, ni mensajes bonitos o buenos sermones que producen los resultados, sino solamente la palabra de la vida. Oh, Señor Jesús, el apóstol Pablo dice a Timoteo, lo que de mi parte oíste, 2 Timoteo 2:2, a través de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo estaba instruyendo a Timoteo para que él hablase la palabra fielmente, así como él había recibido del Señor, él transmitió a Timoteo, y Timoteo también, así transmitiese de una manera fiel la palabra, que esta palabra es la que va a realizar la obra de Dios. Entonces, el profeta no puede hablar en sus propias palabras. Deuteronomio 18:18, te levantaré profeta en medio de tus hermanos, semejante a ti, cuya boca pondré mis palabras, y él les hablará todo lo que yo le ordenare. Aleluya, entonces. Oh, Señor Jesús. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan, profetas de Dios, transmitían a un grupo de siervos aquellos que recibían del Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Domingo, la palabra y la comunión de la vida. Entonces, Hechos 2:42 dice así, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, esta comunión de los apóstoles por medio de la palabra, la comunión con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Nosotros vimos anteriormente esto. La palabra de la vida recibida por los miembros circula como un torrente sanguíneo que circula en el cuerpo humano. Entonces esta palabra circula en el cuerpo de Cristo. Oh, Señor Jesús. Y ella va descartando todos los residuos, todas las toxinas, aquellas que son perjudiciales, y va supliendo con nutrientes y oxígeno. Entonces todo lo que necesitamos para ser suplidos como el cuerpo de Cristo es por medio de esta palabra de la vida y por medio de esta comunión de la vida que nosotros somos insertados. Oh, Señor Jesús. La enseñanza de los apóstoles era la palabra de la vida. Entonces, cuando dice así, perseveraban en la doctrina o en las enseñanzas de los apóstoles, aquí se refiere a la palabra de la vida, a la palabra que llegaba por medio de ellos. Por medio de ellos como canales, la iglesia perseveraba y tenía comunión en esa palabra. Entonces, por la circulación de la vida en la palabra de Dios, permitimos que Cristo, el Rey del reino de los cielos, encabece y gobierne en nuestra vida. Aleluya. Entonces, cuanto más nosotros creemos en esta palabra circula entre nosotros, engendrándonos vida, quitando todas las toxinas. Así también en Efesios el apóstol Pablo dice, santificados por el lavado de la palabra también nos lava de toda impureza. ¿Y qué sucede? Cuando estamos inseridos en la circulación de la vida por medio de la palabra, sucede que el Señor crece y Él comienza a gobernar nuestra vida y Él comienza también a gobernar su cuerpo. Aleluya. Entonces voy a terminar aquí con 1 de Juan 1:4. Estas cosas pues os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. La vida de la iglesia que sigue los principios establecidos por Dios es una vida de gran alegría. Aleluya. Proverbios 29:18 dice, un pueblo que no acepta la revelación del Señor es una nación sin dirección, sin orden. Quien obedece a la palabra de Dios es feliz. Gracias al Señor, hermanos. Quien obedece a la palabra del Señor es feliz. Aleluya.